trabajo recipiendario que se presenta esta noche y solicitamos el uso de la palabra al doctor David Cienfuegos Salgado, quien presentará su trabajo recepcional, La tradición, federalismo en México, su constitucionalidad en el siglo XIX. Tiene el uso de la palabra, distinguido doctor. Muy buenas tardes. Licenciado David Velasco Carpio, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Licenciada Adriana León Hinojosa, presidenta de la Academia de Estudios Liberales. Licenciado Santos Vergara Vadillo, presidente de la Academia también de Estudios Liberales. Señoras y señores, amigos todos. Me siento naturalmente nervioso, pero extrañamente feliz por dirigirme ante ustedes para dar cumplimiento a una tradición respetable y encomiosa. El discurso de ingreso como requisito indispensable para dar la bienvenida académica. Solo previa exposición de las cualidades puede recibirse con agrado o con júbilo a un académico. Digan si no va a haber nerviosismo al pronunciar estas palabras. Por eso, antes de iniciar, solicito benevolencia, es decir, aspiro a gozar de su buena voluntad o simpatía hacia mi persona y hacia lo que habrán de escuchar a continuación. En este discurso de ingreso, pretendo establecer la conexión entre las diputaciones provinciales y el federalismo mexicano, así como el papel que correspondió a los diversos actores en su incorporación a la Constitución del 24 y su posterior establecimiento y presunto fracaso. Asimismo, planteo que el punto de coyuntura decisivo para que el federalismo mexicano se consolidara como forma de gobierno fue la Revolución de Ayutla, pues luego de su triunfo se pudo generar el ambiente que permitió repensar al país y plantear un verdadero debate sobre el diseño político y jurídico de las instituciones nacionales, el cual quedó plasmado en la Constitución de 1857. Si bien con posterioridad hubo dos confrontaciones que consumieron una década, al final el modelo aprobado terminó por implantarse y consolidarse en México. Con esta tradición federalista se configuró como Estado-nación, con un gobierno de carácter popular. Sin embargo, los diversos intereses políticos de los grupos regionales y oligarquías dificultaron que se pudiera concretar, prevaleciendo las inclinaciones y decisiones desde estos cuerpos, sin considerar que algunas de ellas retrasaban el avance del país, y el federalismo resultante quedó ampliamente limitado respecto del modelo inicial, pero su impronta sigue guiándonos. La disertación que sigue solo aspira a recordar una idea que nuestros mayores nos legaron y a dar motivos para que, en una nueva reflexión, podamos pensar y pensarnos en el futuro de este país. La tradición federalista en México y su consolidación en el siglo XIX. El federalismo como nuevo paradigma del orden jurídico en América. La emancipación de los países americanos en las primeras décadas del siglo XIX exigió que las jerarquías locales tuvieran una amplia discusión teórica política acerca de la forma de gobierno que debían adoptar como nuevas naciones independientes. En esa discusión fueron ejes articuladores del territorio las cuestiones atinentes a la organización del espacio territorial heredado, a la recomposición de los centros políticos, a la orfandad de tomar las propias decisiones como naciones autónomas y libres, la determinación de cuál era la legitimidad o en quién se depositaría la soberanía y, finalmente, la preservación política de las incipientes élites económicas y sociales americanas. De ahí que las élites, en el proceso de pensar la forma de gobierno de la América independiente, se acercaron a conceptos que permitían ir configurando e innovando nuevos paradigmas de formas de gobierno. Por consiguiente, se apropiaron de las nuevas perspectivas de la jurisprudencia, administración, republicanismo antiguo, la ilustración, el constitucionalismo historicista, el contractualismo rusoniano, el jacobinismo francés y el federalismo norteamericano, e hicieron suyas una plétora de combinaciones conceptuales y recursos argumentativos procedentes de una amplia panoplia de fuentes, doctrinas y estilos de pensamiento
sin que ello implicara de manera necesaria una mera traspolación de manera automática. Estas herramientas discursivas y conceptuales fueron fundamentales en la construcción de las nuevas naciones y agregaron un elemento esencial a estos instrumentos: la formulación de una constitución que sería el orden jurídico rector para cada uno de ellos. La constitución por sí misma sería el mecanismo que apuntalaría la transición, colaboraría en el restablecimiento de la unión de los cuerpos políticos, aseguraría la capacidad del Estado para encauzar las dificultades que se iban presentando y, finalmente, definiría en ella la división de poderes, las libertades públicas y la forma de gobierno que se sentaría en tales territorios. Este es el momento de la génesis constitucional de los territorios americanos. En la labor de construcción y definición constitucional se obligaron a reflexionar acerca del ejercicio del poder y, justo es decirlo, se plantearon objetivos, con una orientación política clara que tuviera como única dirección el bien común. Esta estructura constitucional definiría el sistema gubernamental que debía ser capaz de responder a tres planteamientos esenciales. El primero, evitar cualquier forma en la que predominara el corte autoritario y, a la vez, alejarse de todo rasgo que evocara al régimen del cual se habían independizado. En segundo lugar, conservar el territorio heredado y mantener la unidad territorial. Y finalmente, esta configuración debía dar la posibilidad de poder gobernar a las distintas élites en una sana convivencia que no afectara el bien común de todos. De igual manera, se consideraron en esta organización aspectos tales como que debía otorgar eficiencia administrativa, viabilidad de las nuevas instituciones que se forjaran y, sobre todo, que la economía de las regiones se fortaleciera. Es por ello que considero y concuerdo con la idea de que el surgimiento del federalismo en América obedeció a la necesidad de encontrar nuevas formas de relacionarse entre distintas regiones que deciden establecer una cooperación equitativa en la cual se antepone el ideal de interés común al particular, rompiendo con ello el paradigma colonial español. Para el caso mexicano, el papel de las diputaciones provinciales ejemplifica este proceso creador y explica en cierto modo la exigencia de la adopción de un modelo que permitiera hacer realidad la idea de la descentralización que empezó a tomar carta de naturalización mucho antes del primer texto constitucional federal. Etimológicamente, federalismo deriva de unión, alianza, pacto, acuerdo. El término federalismo se refiere al arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales, ya sean estados, provincias o territorios independientes o federados, los cuales participan en un pacto que se sustenta en la Constitución. El federalismo es un paradigma que estructura un gobierno pragmático y surge como una respuesta variable a las demandas, como una propuesta combativa al centralismo y que pretende establecer una balanza entre iguales. Así, el federalismo implica establecer una balanza que iguale a todos. Implica que la soberanía, por tanto, se deposite en diversos componentes. Y, hay que decirlo, el tema de la soberanía residente en el todo o en las partes sigue siendo fundamental en la discusión del federalismo contemporáneo. Así, la federación es un pacto, contrato o convenio en el cual uno o más municipios, territorios, provincias o estados, pero todos entes autónomos, se obligan recíprocamente e igualmente los unos con los otros con el fin de llenar uno o muchos objetos particulares. Los americanos consideraban que al optar por un pacto que incluyera a todas las partes podría ser beneficioso, ya que sus sociedades no representaban una unidad homogénea y el federalismo podría permitirles estar todos juntos en la teoría, pero conservando en la práctica su independencia. Otro punto que probablemente llamó su atención fue la división de poderes de carácter dual, ya que con esto se impediría la concentración del poder en un solo individuo, evitando la tiranía. Es en este momento en que se produce, por vez primera, la identificación del liberalismo con el federalismo. En lo sucesivo, el sistema federal se identificará con el pensamiento liberal y el centralismo se asociará al concepto de iglesia y ejército, fuerzas indiscutiblemente conservadoras. Para von Hayek,
El liberalismo se fusiona con el federalismo porque es contrario a la centralización que implica el unitarismo, el nacionalismo y el socialismo. En nuestra historia patria, esta configuración ideológica llevaría a la confrontación, incluso militar, entre sus partidarios. Concepto de federalismo en México en la primera mitad del siglo XIX. Es necesario adentrarse al debate que surgió en el país para comprender bajo qué términos fue construido el Estado Federal Mexicano y bajo qué premisas políticas y jurídicas fue ideada la estructura institucional. Para empezar, hay que aclarar dos puntos. El primero es que el federalismo mexicano es resultado de necesidades e imposición de realidades, pues se sustrae a la sospecha de constituir mero capricho para convertirse en una voluntad colectiva bien fundada. El segundo, hay que eliminar la idea de que los ideólogos mexicanos copiaron el sistema de gobierno estadounidense tal cual. Más bien, debe verse como una adecuación y reinvención del mismo para responder a los desafíos internos y externos del país. El origen es la Diputación Provincial aprobada en Cádiz, la cual sustituyó a la Intendencia Provincial establecida por los Borbones. El motor de la reconfiguración territorial y política fueron las discusiones gaditanas, en las cuales por vez primera tuvieron voz representantes de ultramar. La nueva figura del novedoso ordenamiento territorial americano se discutió en la Comisión de Arreglo de Provincias, la cual presentó el proyecto de arreglo de provincias en diciembre de 1810. Los miembros de la comisión señalaron que la división del espacio de acuerdo a este trazado obedecía a las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento beligerante, además de que dicha organización tendría un conocimiento exacto de los intereses de las provincias y de sus necesidades, de sus recursos y de cuanto pueda producir a su bien y prosperidad. Tales planteamientos bien podrían haber fortalecido las élites locales que darían forma al federalismo mexicano, y cabe aclarar que lejos de ser una construcción del centro a la periferia, desde mi punto de vista fue todo lo contrario, ya que en aras de mantener el territorio heredado y la unión como nación, las élites regionales pudieron imponer su visión para dar forma y ordenar jurídicamente al México del siglo XIX. El proyecto del arreglo de los territorios hispanos fue presentado para su lectura el 4 de marzo de 1811. En esta sesión se propuso que se aprobase sin dilación. La urgencia era tal que fue avalado el 14 de marzo y publicado en el Diario de las Cortes el 28 del mismo mes. La Diputación Provincial permitió que las élites regionales tuviesen una representación en el gobierno local y gozaran de la independencia política necesaria para desarrollar una fuerza propia, ajena a la general. Aunado a dicha afirmación, hay que sumar otra institución que sería fundamental en la implementación del federalismo, el municipio. Si bien es cierto que esta figura ya existía en América, la Constitución gaditana fortaleció los gobiernos a nivel local. La intención de ello era contar con un orden administrativo uniforme y racional que pretendía contribuir a una eficaz recaudación fiscal. Sin embargo, la nueva división del territorio tenía un nuevo ingrediente adicional, sumamente importante: la representación. La representación se convirtió en un instrumento de acceso al poder a los ayuntamientos por parte de labradores, hacendados y aquellos que tenían medios económicos. Por consiguiente, las élites locales se integraron como un grupo social homogéneo con intereses políticos y económicos comunes. La representación trajo aparejada entonces la idea de interés común para las incipientes élites locales y será fundamental para entender la adopción del federalismo en 1824. En aquellos años, una abundante literatura circuló sobre el federalismo y sus bondades. Un folleto que resalta la virtud del federalismo y cómo debe entenderse es El sueño de un republicano, o sea, Reflexiones de un anciano sobre la República Federada, publicado en Puebla en 1822. En esta obra se refiere que la República Federada es aquella forma de gobierno que, participando muy poco de los vicios de las otras, proporcionará a la América muchas ventajas. Ella sola es la que sustituye las fortunas moderadas, las condiciones iguales, las costumbres sencillas, las opiniones más acordes a la superfluidad y peligrosos oropeles de una corte que solo puede deslumbrar a aquellos seres miserables que vinculan su grandeza en los escudos de armas o en un apellido añejo. Otro impreso titulado Demostraciones teórico-prácticas de las ventajas del federalismo, fechado en 1825,
establece por qué el federalismo es el mejor sistema que la República puede optar. En primer lugar, señala que la federación proporciona facilidad de gobernar bien las fracciones de la nación que la adopta. En el sistema federal, estas fracciones o estados no tienen que ocurrir por sus leyes, gobierno o administración de justicia a grandes distancias. Todo esto lo encuentra sin dilación dentro de su propio seno. En un segundo punto, considera que la federación ayudaría a que la industria, población e ilustración aumentara, pues si se estableciese un gobierno central lejano y semi-extranjero, ello se traduciría en una atención parcial e incompleta, contraria a la que requiere cada provincia. José María Bocanegra también se destacó como un defensor del federalismo en su disertación apologética del sistema federal redactado en 1825. En dicho escrito menciona que si bien la nación estadounidense es un ejemplo al establecer esta forma de gobierno y muestra la práctica de este, México ha optado por la plenitud de los derechos respectivos a los estados. Bocanegra pensaba que la federación exaltaría el patriotismo, porque obliga al individuo a velar por los intereses de su localidad, pero a su vez tiene un vínculo general que le une al todo de la sociedad, es decir, al Estado-Nación. El concepto de federalismo en México también se puede dilucidar en el Catecismo de la República, escrito por Anselmo María Vargas, quien describe que el sistema federal es el más conforme a los derechos de los pueblos y, por consiguiente, el más justo, y que es la forma de gobierno en que el pueblo ejerce sus derechos. Se distingue en la subdivisión que se hace en estados y territorios, por lo que se llama federal, siendo cada estado libre y soberano, sin faltar al reconocimiento del gobierno de la Unión que reside en la capital de México. Asimismo, es necesario mencionar a Miguel Ramos Arizpe, a quien la fragua considera el padre del federalismo mexicano. Nettie Lee Benson da el crédito a la influencia que tuvo el coahuilense para la conformación del acta constitutiva de la Federación Mexicana, pues desde su actuación en las Cortes Gaditanas nunca perdió ocasión para apoyar los intereses de todas las provincias de América. Sus ideas son reflejo de gestión del federalismo, pues sostuvo que el desconocimiento del septentrión novohispano muestra y enfatiza la ineficiencia de las autoridades centrales del virreinato. A pesar de tales señalamientos, había mucho camino por andar, pero las participaciones del coahuilense en Cádiz aún resuenan para dar esperanza sobre el modelo federal como modelo para alcanzar la felicidad del pueblo. Muchos otros personajes participaron en la discusión sobre el federalismo. Lorenzo de Zavala señaló que el Partido Republicano, el cual representaba las ideas federalistas, cada vez iba ganando más aceptación en los círculos políticos y la sociedad mexicana. De esta forma, dice que el federalismo no podía encontrar una resistencia que la débil voz de la capital, en la que había el interés de centralizar el poder, las riquezas y los destinos de las provincias. Confirma que el federalismo es un proceso que proviene de los municipios y de los estados hacia el centro, cuando habla de la declaración anticipada de los principios adoptados para el gobierno de la federación, y que en ellos se contienen las bases para el sistema de la Constitución Federal. Por consiguiente, considera que el Congreso no tuvo más opción que aceptar de buena fe la forma de gobierno que los estados habían pedido. Asimismo, declaró la soberanía nacional. La discusión, esa gran discusión, cuajó en la adopción del modelo federal de 1824. Los estados y sus élites locales estaban convencidos de que, en el orden jurídico, se debía proponer como forma de gobierno el federalismo, pues les aseguraba poder de decisión en el gobierno y proteger los intereses locales frente a otros, especialmente frente a los intereses centrales. Es por ello que cuando el régimen jurídico cambió en la Constitución del 36, conocida como las 7 leyes, las provincias constituidas como estados la rechazaron, pues atentaba a sus principios e intereses. Un claro ejemplo es el acta de pronunciamiento del Estado Libre de Coahuila y Texas, signado en San Felipe de Austin el 22 de junio de 1835. En dicha manifestación, los colonos tejanos declaraban que los ciudadanos de la jurisdicción de Austin se dirigen a sus conciudadanos de Coahuila y Texas. Esta jurisdicción deplora sinceramente la presente situación desgraciada de la República Mexicana en unión de todo amante de la libertad. Se lamenta de ver la triste postración a que se haya reducido el principio federativo republicano y, sobre todo, la creación de un gobierno, de un dictador sobre sus ruinas. Es de destacar que la decisión de optar por el sistema federal es un proceso que se va gestando desde la Constitución de Cádiz con la conformación de la Diputación Provincial.
Barragán refiere que la organización del Estado mexicano no obedece probablemente a un pensamiento sesudo, sino más bien se basa en la fuente de legitimación que está en el pueblo, pero que se distribuye para su ejercicio en dos órdenes jurisdiccionales diferentes, y dentro de cada orden el poder es delegado a los respectivos órganos, empleándose para ello la teoría clásica de la división de poderes. El federalismo mexicano fue adquiriendo entidad propia en las experiencias de los diversos estados y posteriormente las propias élites locales serían férreas defensoras de dicho modelo. Aunque su contenido, expresado en las voces aquí revisadas, parece bastante vago, es evidente que, en aquel momento, los diversos actores tenían claras las diferencias, ventajas y desventajas entre el centralismo y el federalismo. Por ello, vale la pena analizar algunos elementos definitorios del modelo federal, entre ellos la representación popular, que sería bandera ideológica vital para la defensa del federalismo, que no terminaba de consolidarse tras una década de su aprobación. La representación proporcional en la construcción del sistema de gobierno federal. El sistema federal tiende a comprender un componente esencial en su conformación como forma de gobierno y que se debe fundamentar en el orden jurídico, que es el pacto o convenio que articula las instituciones del Estado, la representación popular. Esta incide en la construcción institucional del Estado, pues la elección de representantes puede fortalecer desde el órgano más básico, que es el cabildo, hasta el nivel más alto, que es el ejecutivo. Desde el nivel local al federal, la representación popular es parte de esta unidumbre que complementa el sistema de gobierno federal y que mantiene aceitado el aparato burocrático e institucional y que puede equilibrar los poderes locales, estatales y federales. La representación popular genera oportunidades de experimentar y aprender a nivel local y que pueden emplearse en otras entidades o a nivel nacional. Con ello, se establece un sentido de cooperación, flexibilidad e innovación en las políticas públicas. Para los diputados gaditanos, la inclusión de miembros en las corporaciones municipales colaboró en la consolidación de la transformación de las relaciones políticas y sociales de los recién denominados ciudadanos y los incluyó como parte de la práctica del nuevo Estado-Nación. De esta manera, los nuevos ciudadanos pudieron integrar la clase política que hasta ese momento se les había negado y adoptaron el republicanismo como una forma de mantener sus ambiciones. En este contexto dio inicio la construcción del Estado liberal con un nuevo marco de regulaciones, relaciones e instituciones que sustentan su existencia, basadas en elementos normativos previos. Entre los paradigmas primordiales del nuevo régimen se encuentra la división de poderes, proclamada en el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos. Una sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Bajo las circunstancias tan especiales que se vivían en España, las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz asumieron en el decreto del 24 de septiembre de 1810 que la soberanía nacional reside en la nación y se reservaron el poder legislativo en toda su extensión. Y como nación, detallaron en el artículo 5 que eran españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de ésta. Esto beneficiaría a la discusión constitucional en México, pues en ella intervinieron actores que participaron en las Cortes y en otros órganos como las supremas juntas gubernativas. Esta experiencia permitiría que tales personajes realizaran exposiciones puntuales a favor de lo que se proponía en el debate para nuestro país. Después de promulgada la Constitución Federal del 24, la nación mexicana tendría un largo periodo de lucha entre dos formas de gobierno y pensamiento: el centralismo, asociado a los conservadores, y por el otro lado, los federalistas ligados a los liberales. De tal manera que, como dice José Fuentes Mares en el subsuelo de las constituciones, la organización política constitucional se convirtió en un asunto de lucha callejera. Fuentes Mares culpa a Lucas Alamán y a Lorenzo de Zavala de impulsar este debate, que no solamente se situó en una lucha ideológica, sino también la polémica fue utilizada como banderas militares que querían defender planteamientos acerca de qué era lo mejor para el país. Debe decirse que el federalismo mexicano estableció un gobierno nacional muy débil, que gobernaba estados, no ciudadanos como el norteamericano. Por ello, los movimientos políticos se generaron siempre en la periferia, pero se decidieron en el centro, donde se consolidaban los acuerdos. La pregunta que se tendría que hacer es:
si los nuevos mexicanos estaban conscientes del verdadero significado que implicaba el federalismo como forma de gobierno establecida en el nuevo orden jurídico. Este cuestionamiento obedece a que durante la primera mitad del siglo XIX, la polémica acerca de la forma de gobierno en México fue suficiente para que se concretaran guerras civiles que serían una constante durante varias décadas. Estas ideologías fueron estandarte en la confrontación entre los bandos. El primer federalismo mexicano empezó a confrontar problemas que iban desde los conflictos de las logias, la falta de dinero, los empréstitos y deudas con otros países, los ánimos caldeados, la expulsión de los españoles, aunque esto último, más que una decisión popular, fue una decisión populista que iba en contra de las políticas públicas que podían beneficiar al Estado. Bajo estas circunstancias, hacia 1828 se desarrolló el proceso electoral para suceder a Guadalupe Victoria. Los candidatos que se presentaron fueron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Las legislaturas estatales favorecieron a Gómez Pedraza. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna, no satisfecho, el 16 de septiembre de 1828 se pronunció en contra de los resultados, aduciendo que el pueblo y el ejército anulan las elecciones hechas a favor del ministro de Guerra, a quien de ninguna manera se admite ni de presidente ni de vicepresidente de la República. Manuel Gómez Pedraza decidió renunciar a la presidencia. Aunque algunos de los aliados de Guerrero dudaban de su capacidad, maniobraron a su favor para que llegase a la máxima jefatura. Zavala mencionó que ningún general creía que este caudillo tuviese capacidad para dirigir grandes masas, ni la suficiente instrucción para estar a la cabeza de la nación, y que su apoyo se debía a que lo merecía por los servicios prestados a la patria, al nombre histórico, a la popularidad, a la pureza de intenciones. Ninguno debía vacilar en que Guerrero debía ser nombrado, pero si se consideraban las conveniencias morales, las disposiciones sociales, la energía y la capacidad mental, era inconcusamente preferible Gómez Pedraza. El gobierno del general Vicente Guerrero terminaría debido a un pronunciamiento y a un descuido de índole jurídico. José Antonio Facio, junto con otros, se manifestó en contra del presidente con el plan de Jalapa. Así, el Ejecutivo decidió combatirlos personalmente y tramitó ante el Congreso una licencia, la licencia para ausentarse. El Legislativo aceptó y nombró a José María Bocanegra como presidente interino. En la Ciudad de México, algunos tomaron el Palacio Nacional y desconocieron la designación de Bocanegra como presidente. Los integrantes del Consejo de Gobierno nombraron al presidente de la Suprema Corte, Pedro Vélez, y a Luis Quintanar junto a Lucas Alamán como encargados del despacho del Ejecutivo de manera provisional a manera de un triunvirato. Paralelamente, Anastasio Bustamante, al darse cuenta de lo sucedido, regresó y encabezó el pronunciamiento. Al mismo tiempo, el Congreso aceptó los postulados del Plan de Jalapa. Con esto, concluía la presidencia del caudillo del sur y se garantizaba, contrariamente a lo esperado, los privilegios amenazados por los proyectos de las reformas liberales del presidente Guerrero, particularmente en contra del clero, los militares y los españoles. Guerrero reivindicaría en los siguientes meses una lucha pro-federalista, siendo traicionado y fusilado en febrero de 1831. En este periodo, el federalismo mexicano fue agonizando, ya que para las elecciones de 1830, la mayoría del Congreso General fue ganado por el Partido del Orden, es decir, los conservadores, quienes serían opositores a los intentos de Gómez Farías de transformar a la sociedad mexicana y de eliminar todo vestigio de las formas de relación colonial que persistían. Una de esas acciones, por cierto, fue el impulso originario de lo que sería la sociedad mexicana de contrarreloj estadístico. Los denominados hombres de bien, aquellos identificados con la Iglesia y el Ejército, consideraron que había que restablecer el régimen, desmantelar el sistema federal y transitar a una república centralizada, por lo que decidieron acudir a Antonio López de Santa Anna con el ánimo de buscar un cambio en la forma de gobierno. Para estos hombres de bien, había necesidad de cambios, pues el país estaba sumido, según ellos, en las desgracias debido al diseño que tenía el federalismo implantado en la Constitución de 1824. Ese Congreso fue moderando las políticas radicales de Valentín Gómez Farías. Dos eventos acelerarían el cambio definitivo del federalismo al centralismo. El primero fue la derrota de Zacatecas, que se oponía fuertemente a la reorganización de las milicias cívicas, y el fuerte apoyo al centralismo como forma de gobierno de la nación. Además,
de que los hombres de bien y del partido del orden estaban dominando las legislaturas y los ejecutivos locales. Costello añade que tal vez la crítica más fuerte al sistema federal era la falta de ley y orden, y que el sistema federal no prometía lo que sí prometía el sistema central, es decir, mejorar las cuestiones de política interna, modernizar el sistema judicial y contener los delitos violentos, acabar con el caos existente heredado por las leyes coloniales. No lo sabían entonces, pero esas exigencias y sus correspondientes promesas resultarían reiteradas constantemente a lo largo de la historia nacional. En septiembre de 1835, las dos cámaras se reunieron para hacer viable el cambio de gobierno con una mínima oposición de los federalistas, cuya representación no era significativa. Así, a principios de octubre, se legisló la desaparición de los congresos locales para convertirlos en juntas departamentales, y el 23 de octubre se aprobaron las bases de reorganización de la nación mexicana, que fueron el documento presentado como contrapartida al acta constitutiva de la Federación. Esto sepultaría el sistema federal. Para justificar la constitución de una república central mexicana, se argumentó que era necesario transitar a un sistema más análogo a las costumbres y circunstancias históricas del país. Sin embargo, el centralismo mexicano de 1836 se fue desgastando lentamente por los diferentes levantamientos y pronunciamientos. El general Mariano Paredes y Arrillaga inició una revuelta que propició que en septiembre de 1841 se expidieran las bases de Tacubaya, las cuales establecían la desaparición de los poderes excepto el judicial y la búsqueda de un nuevo orden constitucional. Las bases de Tacubaya fueron apoyadas por diferentes sectores políticos y económicos que abrigaban la esperanza de que la nueva constitución se situaría en el justo medio político entre la de 1824 y la de 1836. Las fuerzas antagónicas a estas propuestas se movieron con el fin de eliminar cualquier posibilidad de actuación que atentara contra sus privilegios y sus nichos de poder. Ello llevó a la disolución del Congreso Constituyente en noviembre de 1842. A continuación, se estableció una junta a modo para resolver la necesidad de reformas que se exigían al modelo centralista. Las bases orgánicas de 1843 que se promulgaron reafirmaron el centralismo como forma de gobierno, suprimieron al poder conservador y se eliminó cualquier intento de establecer la tolerancia religiosa, confirmándose un Estado confesional. Asimismo, se estableció la pena de muerte y la infamia dentro del sistema penal, entre otras circunstancias que Emilio O. Rabasa define como contrarias al liberalismo de la época y califica a esta constitución como un producto militar que facilitaba el despotismo constitucional. Dichas bases apenas tendrían vigencia de 2 o 3 años. La guerra con Estados Unidos se avecinaba y hubo que tomar medidas urgentes que auxiliaran en la conflagración que estaba a la puerta. A pesar de ello, una asamblea constituyente se estableció para discutir un nuevo orden constitucional. Esta asamblea estaba a favor de restablecer la Constitución Federal del 24. Mariano Otero estableció en su voto particular la posibilidad de la conservación del sistema federal con el establecimiento de los principios liberales y filosóficos propios del siglo XIX, inspirándose en las constituciones de la Francia revolucionaria, las instituciones inglesas y la Constitución norteamericana. Sin embargo, el restablecimiento de la Constitución de 1824 no sería tal cual. En esta ocasión, se pensó en modificar ciertos aspectos que se consideró que la experiencia había demostrado desfavorables. Para ello, sería necesario integrar los derechos y otras leyes que en ese momento se consideraban como normativas secundarias. El 21 de mayo se aprobó tal modificación con el nombre de Acta Constitutiva y de Reformas a la Constitución de 1824. La Constitución estaba dictada, pero la invasión norteamericana estaba ya en paso de Cortés. Josefina Zoraida Vázquez menciona que la restauración de la Constitución del 24 en plena guerra con Estados Unidos sin duda dificultó la organización de la defensa del país, pero la nación pudo sortear casi milagrosamente el peligro de fragmentación. Tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, el país quedó con poco menos de la mitad del territorio nacional que originalmente poseía tras la independencia. La idea de mantener el federalismo permaneció con un ingrediente que no era ajeno al México decimonónico, el liberalismo. La restauración del régimen federal en estos años tendría también una corta vida.
En julio de 1852, el general Blancarte se levantó en contra del gobierno de Jalisco con el Plan del Hospicio, que culminaría con la destitución del entonces presidente Arista, asumiendo el cargo el jurista Juan Bautista Ceballos, quien a los 30 días dimitió y fue sustituido por el santanista José María Lombardini, el cual se encargó de allanar el camino de retorno de López de Santana, quien desembarcaría desde el exilio el 1 de abril de 1853. Con ello, se volvía a instaurar una dictadura, la última encabezada por el héroe de Zempoala. Pronto se implantó en el país un régimen despótico y autoritario, a resultas de la toma de posesión del Ejecutivo por Santana el 20 de abril de 1853. Santana cobijó de manera desmedida a sus favoritos, coartó las libertades ciudadanas, se rodeó de un boato propio de las monarquías europeas, resucitando la Orden de Guadalupe, creada durante el imperio de Iturbide, y para sí adoptó el título de Alteza Serenísima, en opinión de sus contemporáneos. En lugar de un gobierno, el general montó un inmenso carnaval. Juan Álvarez y el Grupo Liberal. El liberalismo es una filosofía política que se traduce en diversas teorías sociales, económicas y antropológicas. No se centra en la economía y sus preocupaciones van más allá de las cuestiones monetarias, buscando el bienestar personal. Se podría decir que entre las principales preocupaciones y principios rectores del liberalismo fue la necesidad de un gobierno que proteja los derechos y libertades de los individuos de toda agresión ilegítima, y de que ese gobierno debe limitarse a funciones que protejan la vida, la libertad y las posesiones. Así, el liberalismo clásico establece como sus valores principalmente a la libertad, el Estado de Derecho, el individualismo, la protección de la propiedad privada y la igualdad. Los liberales decimonónicos centraban su ideología en el individuo y sus derechos, y buscaban amalgamar conceptos como libertad, nación, felicidad, igualdad, reforma, representación nacional. A mediados del siglo XIX, la palabra liberal se usaba para referirse solamente a los republicanos. A diferencia del liberalismo europeo, que lo identifica como un aliado de la razón y el progreso, en México, dicho concepto constituyó un elemento y anclaje ideológico en el contexto de lucha y definición institucional. Así, su connotación resultó antagónica entre centralistas y federalistas. No debe obviarse que se ha identificado tradicionalmente a los primeros con los conservadores, que pertenecieron a la logia escocesa y que algunos de ellos eran monarquistas, mientras que a los federalistas se les equiparaba con los liberales, que eran miembros de la logia yorkina, es decir, el llamado Partido del Progreso. José María Luis Mora, dice Breña, agregó un elemento más a lo que se entendía por liberalismo mexicano. El pensador mexicano señalaba que la tolerancia religiosa debía incluirse en este concepto. El liberalismo mexicano se puede identificar, según Reyes Heroles, con el racionalismo y el dogmatismo intelectual. Si bien al principio chocó con la realidad mexicana, poco a poco fue flexibilizándose, aunque permaneció la parte racionalista y fue indemne frente al contagio de la relativización de las circunstancias particulares de la nación. Por consiguiente, el liberalismo, con sus altas y bajas en la política mexicana, contribuyó al desarrollo de un proceso de formación de una ideología que moldeó a México como una nación. Más aún, esa dinámica hace que el liberalismo se estructure, se forme en el desenvolvimiento mismo de México, pues se nutrió con los referentes particulares del momento nacional. Ello trajo también algunas prácticas no idóneas. Los liberales mexicanos abrevaron de lecturas que contribuían a sus ideales, pero pocas veces se retroalimentaron de las exigencias del pueblo, y solo contaron con ellas para suministrarse de carne de cañón, para tirar los gobiernos que estaban en el poder y así impulsar los golpes de Estado, manifiestos y planes en contra del centralismo. Así, las masas solo fueron obedientes de estos dirigentes. No solo ocurría esto con los liberales, cierto, pero destaca más por el pensamiento que les caracteriza. A pesar de ello, el liberalismo mexicano, casi desde sus orígenes, se distinguió por las libertades políticas y espirituales, sin implicar el liberalismo económico que prevalecía a final del siglo XVIII y en el siglo XIX. Para Reyes Heroles, la culminación de la configuración del liberalismo mexicano se debe ubicar durante la Guerra de 3 años, con las palabras de Juárez ante el Congreso el 9 de mayo de 1861, cuando el pueblo sintió la necesidad de no limitarse a defender sus legítimas instituciones,
sino a conquistar nuevos principios, para que cuando venciera a sus enemigos no se volviese al punto de partida, sino que se hubiese avanzado en las reformas y afianzado las instituciones. Sin embargo, Reyes Heroles también considera que en realidad se puede señalar que fue hasta 1873 cuando se adiciona y reforma la Constitución del 57 para incluir en ellas una serie de principios liberales, las denominadas leyes de reforma, cuando concluye ese periodo. Este conjunto normativo, el de las leyes de reforma, construido a partir de 1855, es producto de la amalgama de principios enarbolados por los liberales. El momento inicial de este proceso se identifica con el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco en marzo de 1854, que fue encabezado por Juan Álvarez y a cuyo alrededor aglutinó a la mayoría de corrientes liberales del momento. Juan Álvarez Hurtado nació en Atoyac, hoy estado de Morelos, en 1790. Combatió desde 1810 en las huestes de Morelos y posteriormente se unió a Guerrero durante la última etapa de la Guerra de Independencia y entró a la Ciudad de México junto con el ejército trigarante. Juan Álvarez se identifica con los principios liberales. Es por ello que desde su incorporación a la Guerra de Independencia estuvo del lado del republicanismo. Juan Álvarez era un convencido del federalismo. Su biógrafo, Clyde Bushnell, en su obra La carrera política y militar de Juan Álvarez, señala que el propio general se sentía orgulloso de identificarse como federalista y liberal. Sin embargo, hacia la década de 1840, para Álvarez, ser llamado federalista ya no resultaba un halago, puesto que consideraba que hombres sin escrúpulos utilizaban el término de manera oportunista y alegaba que yo fui un verdadero federalista, pero no de aquellos que se dicen federalistas para acumular riquezas y para ganar honores que no se merecen. Por consiguiente, la figura de Juan Álvarez se actualiza, cobra importancia a través de la política presente, porque no solo funde su vida al calor que producen las luchas libertarias, sino que es entonces, y se prolonga ahora, como una lección de civismo que resalta cuando decide retirarse de la presidencia, aduciendo: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi más tierna infancia al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria. El grupo liberal se hará presente tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, ocupando el panorama político de México desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Su estela institucional resulta evidente a partir de la discusión de la Constitución del 57, producto directo de ese movimiento iniciado en el sur. La importancia de la Revolución de Ayutla se advierte al ser punto de partida de una nueva etapa y dinámica para el país. Asimismo, puede señalarse que representa la consolidación de valores dentro de la orientación liberal, como fruto de una reacción contra un sentido medievalista hacia un avance con un enfoque a la soberanía nacional, que hasta ese momento era endeble en nuestro país. Sin embargo, debe destacarse porque, por primera vez, permitirá la preeminencia de los liberales en el gobierno nacional. Por consiguiente, la Revolución de Ayutla es una coyuntura en la que se suma una coalición de los elementos que buscaban deshacerse del sistema de los poderes absolutos y que a la vez defienden el federalismo de la Constitución del 24. Para los impulsores de este movimiento, el conocimiento y aplicación de esta representaba la única forma de asegurar el pleno goce de las libertades que el centralismo pretendía ahogar a base de concentrar el poder y la autoridad en unas cuantas manos. Esta visión sustenta la idea de una real independencia, de una segunda independencia nacional. Y es en esta coyuntura que Juan Álvarez fue una pieza clave en la consolidación del movimiento armado y del pronunciamiento, pues sus convicciones le permitirían ser eje y alma a la gran revolución de Ayutla y más adelante ser considerado como patriarca dentro de los liberales, como lo externaron el propio Juárez y Altamirano. Para Victoriano Salado Álvarez, en su obra de Santa Ana la Reforma, los autores del pronunciamiento se debían considerar perseguidos, fugitivos, calumniados por la intolerancia del gobierno. De Juan Álvarez señala que era un astuto, disimulado y cazurro, sin caer en la hipocresía ni en el tartufismo, y que en la región se le admiraba por haber participado en las huestes de José María Morelos y Pavón y de Vicente Guerrero. El pronunciamiento acusa que Santa Anna solo ha venido a oprimir mediante el poder absoluto ejercido por una única persona, que vendió parte del territorio a los estadounidenses y finalmente que atentaba contra la libertad imprenta.
Agrega que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero. El plan de Ayutla adelanta que las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno. Se establecía que al triunfo del plan se designaría un presidente provisional mientras se organizaba nuevamente el país, se dictarían estatutos orgánicos en los estados y se convocaría a un congreso constituyente. Cuando Santa Anna se enteró del movimiento, intentó de todas las formas posibles que no se extendiera. Organizó una expedición al sur con 5,000 milicianos para aplacar a los rebeldes. El contingente que marchó al sur no lograría derrotar a los insurrectos, en cambio, se hizo realidad lo más temido por su Alteza Serenísima, la propagación de la revuelta. Cuando el presidente abandonó la Ciudad de México rumbo al sur, pensó que sería fácil aplacar la insubordinación. Esperaba una victoria sencilla y aplastante. Sin embargo, Comonfort se atrincheró en Acapulco con 600 hombres, además de que resistió un soborno propuesto por Santa Anna de 100,000 pesos, lo cual terminó por hacer imposible la victoria esperada. A esto hay que sumar que el clima desfavorable hizo que las tropas santanistas se retiraran del asedio. En su repliegue, Santa Anna destruyó todas las rancherías de las inmediaciones de Acapulco y redujo a escombros pueblos enteros. Tomás Moreno lo asedió y hostilizó, y en el Cerro del Peregrino, Santa Anna perdió 300 bestias, la mayor parte cargadas de víveres, municiones, armas y equipajes, que fueron repartidas entre los vecinos de las inmediaciones que habían sufrido por las devastaciones de sus pueblos. A pesar de ser derrotado por las huestes zulianas, Santa Anna llegó a la capital presumiendo que había aplastado el movimiento. La prensa afín al veracruzano hizo eco de tal mentira, pero pronto otros estados se sumarían a la revolución de Ayutla. Tras casi un año, Antonio López de Santa Anna abandonó la capital el 9 de agosto de 1855, renunciando al cargo de presidente de la República unos días más tarde, en Perote. Juan Álvarez llegó a Cuernavaca el 1 de agosto de 1855 y solicitó que un grupo de representantes, tal cual lo establecía el plan de Ayutla, eligiera un presidente interino. Este cuerpo decidió que quien debía ocupar el Ejecutivo era el caudillo zuliano. Su gabinete se conformó con Melchor Ocampo en el Ministerio de Relaciones, Benito Juárez en el ramo de Justicia, Guillermo Prieto en Hacienda, Comonfort como ministro de la Guerra. El primer asunto que consideró el nuevo gobierno fue la convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente. Este vendría a ser fundamental en el triunfo del federalismo, pues la forma de gobierno que se establecería en la Constitución de 1857, reiterada en la de 1917, sería precisamente esta. La convocatoria se lanzó desde Cuernavaca el 17 de octubre de 1855. La Revolución de Ayutla destaca por considerarse un movimiento de carácter nacional, como lo señala Brian Hatley. El triunfo de este movimiento bosquejó las nuevas perspectivas para los liberales mexicanos encabezados por Juan Álvarez. El programa que tenían los liberales en mente era un plan propositivo radical que buscaba que la sociedad mexicana avanzara, dejando atrás a la sociedad colonial que prevalecía hasta ese momento. El ideario de las reformas que se proponían centraba sus esfuerzos en lograr la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los fueros militares y eclesiásticos, lo que implicaba sometimiento de las instituciones más influyentes al poder civil y judicial de la nación. Uno de los principales propósitos que se marcaron estos personajes fue concretar la desamortización de los bienes de las comunidades religiosas e indígenas. Entre las primeras acciones del presidente Álvarez se encuentra la abolición de los tribunales eclesiásticos y militares para juzgar los delitos menores a través de la llamada Ley Juárez, considerada como la primera ley de reforma. Sin embargo, su trabajo en el Ejecutivo Federal duraría poco, debido a sus problemas de salud y avanzada edad, lo que le hizo renunciar a tan alto honor. Lo hizo gustoso sabiendo que ya había convocado al Congreso Constituyente en el que ponía sus esperanzas todos los liberales y que, no lo sabían, se concretaría en la promulgación de una Constitución eminentemente liberal, federal y popular el 5 de febrero de 1857. Ante la posibilidad de volver a discutir una Constitución o que se renovaran algunos de los viejos preceptos, el diputado Castañeda sugirió retomar la Constitución de 1824, a lo que los demás representantes, que se consideraban puros y moderados, rechazaron tal proposición, pues en realidad la Constitución Federal del 24
no podría resolver las circunstancias actuales que el país en ese momento enfrentaba y que habían originado la revuelta de Ayutla. Los propios federalistas consideraban que había necesidad de ajustar el federalismo planteado en 1824. Estaban de acuerdo todos los grupos en el restablecimiento del federalismo y que el Plan de Ayutla fue proclamado contra la voluntad de volver al centralismo que simbolizaba la figura de Santa Anna. Es decir, la revuelta iniciada en el sur, en Ayutla, fue la expresión que los caudillos surianos y luego de otras latitudes hicieron hacia la política impuesta por su Alteza Serenísima hacia las regiones. Al triunfar la revolución de Ayutla, los mexicanos que subieron al poder integraban un grupo disímbolo que postulaba los principios liberales en distinto grado. Para Pablo Muñoz, los radicales que se encontraban exiliados del país pudieron usar la revolución de Ayutla y la transformaron en la que ellos querían, es decir, se impusieron a la revolución moderada proyectada por Comonfort en Acapulco y la convirtieron en una revolución que aspiraba a realizar una reforma social anhelada por los puros exiliados en Estados Unidos. Un factor hizo posible ello, la figura de Juan Álvarez, con quien tuvo contacto casi inmediatamente Benito Juárez. Esto último se hace evidente al analizar las reformas propuestas por la Revolución de Ayutla, que posteriormente se traducirían en las leyes de reforma y en el constitucionalismo posterior al 57. El cambio permitiría consolidar a México como Estado-nación dispuesto a vivir en la modernidad. Ayutla había dado la segunda independencia al país. Era hora de vivir en consecuencia. Con los liberales en el poder y mientras se iniciaban las discusiones en el Constituyente, Comonfort dictaría el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana en mayo del 56, mismo que se emitió de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla. El documento en sí pretende fungir como un acta constitucional temporal mientras se promulga la nueva Constitución. Sin embargo, su función va más allá de ser temporal, sino que fue una medida legal que el presidente se impuso para autolimitarse y no seguir los pasos de Santa Anna y construir un tipo de sensatez para el gobierno y los ciudadanos. Sin embargo, dicho documento carecería de la sanción que debía darle el Congreso. Este corpus legal no satisfizo a todos los sectores de la sociedad mexicana. Para los conservadores, atentaba a algunos intereses, y para los liberales, se estaba favoreciendo nuevamente el centralismo, puesto que los gobernadores de los estados y del Distrito Federal deberían ser nombrados por el presidente de la República. La importancia del estatuto va más allá de ser un nuevo antecedente legal. Resulta evidente que el estatuto orgánico seguiría lo estipulado por los planes de Ayutla y de Acapulco. Lo importante era eso, no apartarse de este marco, lo que permitiría preparar al país para el siguiente paso. He mencionado que el estatuto fue considerado, en principio, como un atentado al federalismo que buscaba consolidar. Sin embargo, en un inicio, desde el centro del país se nombraron jefes políticos y gobernadores. Resulta claro que esta acción constituyó un duro golpe a las élites y grupos locales. Sin embargo, estas decisiones estaban en línea con la exigencia de sacar adelante el mandato del Plan de Ayutla sobre el dictado de los estatutos locales. Debe decirse que en cada entidad federativa la discusión sobre los estatutos tomó cauces diferentes para dar cuenta de la diversidad del Estado federal próximo a consolidarse. La mayoría de estados dictó sus estatutos para organizarse en tanto se aprobaba la Constitución. La convocatoria al Congreso Constituyente lo llamaba a reunirse el 15 de febrero de 1856 en Dolores, Hidalgo. Sin embargo, la sede cambió a la Ciudad de México por decreto del presidente Comonfort y se reunió en la capital a partir del 17 de febrero del mismo año. El 18 de febrero iniciaron formalmente las sesiones con el discurso del Ejecutivo, al que dio respuesta Ponciano Arriaga, nombrado presidente del Congreso y de la comisión que se encargaría de elaborar el proyecto de Constitución. Los representantes de toda la República sumaron un total de 178 diputados. Los hubo propietarios y suplentes. Se nombraron 13 comisiones, entre las cuales la más importante fue la de Constitución, a la que se le encomendó elaborar el proyecto que posteriormente se pondría a discusión en el Pleno del Congreso. El Congreso de 1856-1857 fue un paso importante en la construcción de la nación. Guillermo Prieto en su momento calificó al proceso constituyente como aquel que sirvió para escribir el código más liberal de la tierra. Entre críticas y halagos
Al final todos concuerdan que se trató de una propuesta de avanzada y distante de lo que se pensaba. Ninguna duda cabe que fue producto de profundas disertaciones filosóficas, históricas y jurídicas. Entre los postulados novedosos que se discutirían estuvo la inclusión de los derechos naturales del hombre, que ya se habían redactado en el Estatuto Orgánico y que estaban adelantados ya en el Acta de Reformas de 1847. Este Congreso tuvo una virtud que se debe reconocer. Se pudieron confrontar las distintas ideologías predominantes y los modelos de nación que las fuerzas políticas tenían y lograron un compromiso que mediaría la conciliación de los diputados que eran contrarios entre sí. Manuel González Oropesa menciona que este tipo de procesos son los que contribuyen a la formación de las grandes constituciones. La Constitución del 24 serviría como modelo y se retomarían 47 artículos y 128 proyectos. Hacia el 4 de julio se comenzó a abordar el proyecto de nueva Carta Magna, obteniéndose un dictamen favorable después de 4 días de discusión, así que se aprobó en lo general con 93 votos a favor y 5 en contra. De manera posterior se inició la discusión en lo particular. El artículo que sería fundamental en el establecimiento de la forma de gobierno y que se estableció en el proyecto del constituyente fue el artículo 46, que expresaba: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federativa. Esta fórmula no suscitó debate alguno. Dichos principios fueron aceptados y votados por unanimidad. Esta idea del federalismo ha permanecido hasta ahora. No se ha cuestionado el federalismo como forma de gobierno, al contrario, se le ha tratado de fortalecer en distintos ámbitos. El largo proceso que seguiría no quedaba ya en manos de los constituyentes. Eran los estados y sus élites quienes tendrían que hacer valer el modelo federal recogido en la nueva Carta Constitucional. El federalismo mexicano es parte de una decisión sobre la construcción de cómo se debería plantear la nación después de la Guerra de Independencia. Este trabajo intenta describir que la tradición del federalismo en nuestro país no es una copia del federalismo norteamericano. Esta afirmación la hemos convertido en una verdad sin conocer y comprender que nuestro federalismo tiene una larga tradición que encuentra raíces en la colonia con el establecimiento de las diputaciones provinciales, como bien lo menciona Nettie Lee Benson en la Constitución Garitana de 1812 y en la misma Constitución de Apatzingán de 1814, en donde se postuló por primera vez la división de poderes y apareció un modelo provincial de la organización política territorial. En ese sentido, esta forma de organización es la suma de diversas transformaciones que se venían asimilando a lo largo del tiempo. México, con esta tradición federalista, trató de organizarse bajo este sistema de gobierno para configurarse como Estado-nación. Sin embargo, los diferentes intereses políticos de los grupos regionales y las oligarquías dificultaron que se pudiera concretar de manera pronta. Sobra decir que prevalecieron tales inclinaciones de estos cuerpos sin considerar que ello retrasaba el avance del país en lo económico y político. El Plan de Ayutla y su correspondiente revuelta van a ser fundamentales en la restauración y consolidación de esta forma de gobierno. Un movimiento como muchos otros en la época, que llega a tener una repercusión nacional, en principio por el liderazgo regional de Juan Álvarez y después por el despliegue ideológico de los liberales que se aglutinaban en torno a él. En ese sentido, el gabinete de Álvarez, pleno de esa generación pujante y ambiciosa, es muestra de lo aquí afirmado. Los liberales supieron aprovechar la oportunidad que se presentó con el crecimiento de la inconformidad hacia López de Santana y la consecuente adhesión al Plan de Ayutla en todas las regiones del país. Eso es lo más destacable de este Plan de Ayutla. Lo regional se sobrepuso a lo nacional y conformó un movimiento cohesionador de intereses comunes y que tuvo una visión más allá de cierta área geográfica y que en apariencia no comprendía a la intelectualidad liberal del siglo XIX mexicano. Tan es así que, sabiendo que probablemente no estaría a la altura de las miras nacionales, Juan Álvarez, el gran caudillo zuliano después de Vicente Guerrero, con toda humildad prefirió dejar al frente a otros que él consideraba con mayores prendas para tal empresa.
Juan Álvarez tuvo la grandeza de permitir que la nación mexicana se construyera con personajes que él consideraba tenían el conocimiento suficiente para configurar el Estado-nación que estuviera acorde a la modernidad y al contexto mundial que estaba imperando. De hecho, el siglo XIX no dudó en afirmar que heroico fue su esfuerzo en lanzarse casi solo a una lucha terrible y sin cuartel contra el gobierno de Santana cuando había llegado al mayor grado de poder. Admirable su constancia al perseverar en la contienda sin apoyo ni auxilio en todo el país, y su mérito sube de punto si se considera que a sus 67 años era un anciano agobiado por los sinsabores y por el trabajo. Inmensos debieron ser sus sufrimientos durante la campaña, pero tuvo fe en la justicia de su causa. Todo lo esperó de la providencia y alcanzó la fortuna de ver coronada su obra por la victoria. Es por ello que rescatar la tradición del federalismo mexicano y el momento de su consolidación impone hablar de Juan Álvarez y de otros que le acompañaron en la aventura y que de manera prudente y patriótica pactaron hacerse a un lado para consolidar el Estado-nación mexicano, restaurando la larga tradición mexicana comprendida desde fines de la colonia, consolidando el federalismo. De ahí que cierro aquí esta disertación revalorando el acontecimiento del Plan y Revolución de Ayutla como momento definitorio en nuestra historia para explicar la consolidación del federalismo como forma de gobierno hoy aún vigente. De esta manera, y apelando a su benevolencia, he cumplido con una vieja tradición académica para poder reunirme en lo sucesivo con mis pares. No me resta sino agradecer a la Academia de Estudios Liberales de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la oportunidad de ingresar a sus filas para poder ser uno más de los muchos y muchas mexicanas que han decidido adquirir un compromiso mayor con sus mayores y con su país. Hoy, aquí, espero haber asumido correctamente la responsabilidad que me impone la tradición y la exigencia intelectual de esta benemérita sociedad al haber pronunciado el discurso de ingreso correspondiente. Gracias a mi amigo, el licenciado Santos Vergara Vadillo, por acceder a dar contestación a este modesto discurso. A todos ustedes, por acompañarme y escucharme, muchas gracias.